Esta vez dejé que mi hermana se quedara con el hotel familiar. Entonces la habitación 308 se abrió para mí. Lo último que recibí antes de morir en prisión fue una carta de Rosa, la jefa de gobernantas. La habitación 308 era real, escribió. Tu abuela guardaba allí las copias de los dueños. Sofía las encontró después de la venta. Durante 6 años me marcaron. Fui la hermana que robó en el Hotel Navarro. Sofía se quedó con la propiedad. Nuestra madre se quedó con el apellido familiar. Yo me quedé con una condena construida con contraseñas y firmas puestas debajo de la mía. Entonces, mi corazón se detuvo. Abrí los ojos 8 meses antes, en la cena de sucesión. Sofía esperaba que luchara con ella por el hotel. Nuestra madre deslizó la resolución de gestión sobre la mesa. En mi primera vida, rogué por el control y les di a la persona perfecta a quien culpar. Esta vez, voté por mi hermana. Ella sonrió como si le hubiera entregado todo. 1 hora más tarde, la llave de latón de mi bolsillo abrió una puerta. Una puerta que el mapa del hotel decía que no existía. La habitación 308 me había estado esperando. En mi primera vida, creí que el Hotel Navarro sobrevivía porque nunca permití que nadie viera sus dificultades. Cuando la cocina de una boda se inundó 3 horas antes de la cena, encontré otro lugar. Moví al personal y le dije a la pareja que siempre había sido parte del plan. Cuando faltó dinero para las nóminas, usé mis ahorros. Lo llamé una transferencia retrasada. Cuando Sofía faltaba a las reuniones, yo reescribía sus presentaciones antes de que nuestra madre se diera cuenta. Lo llamé lealtad. Todos los demás lo llamaban fiabilidad. Sofía regresó de Nueva York con Carlos, Vega y un plan. Un plan para convertir el hotel en un destino costero de lujo. Él hablaba de salones de cristal, cenas en la azotea y suites privadas para socios. Sofía hablaba como si cada idea fuera suya. Nuestra madre, Julia, los escuchaba de una forma en que nunca me había escuchado a mí. Tú entiendes a los huéspedes, me dijo. Sofía entiende el futuro. En la cena de sucesión, luché. He manejado cada crisis nocturna, he formado a este personal y he mantenido el hotel abierto en cada mala temporada, dije. Siempre me haces sentir inútil, lloró Sofía. Leticia confunde control con competencia, replicó Carlos. Julia eligió a Sofía. Luego me pidió que me quedara. Solo hasta que la transición esté completa, dijo. El hotel no puede funcionar sin ti. Eso debería haberme advertido. En lugar de eso, firmé un traspaso que me hacía responsable de los depósitos no resueltos, los saldos de proveedores y las cuentas de eventos creadas antes del nombramiento de Sofía. Dejé mi acceso de administradora activo. Sofía afirmó que todavía estaba aprendiendo el sistema. Durante meses, resolví cada problema que ella creaba. Cuando desaparecieron depósitos de banquetes, los cubrí para que las parejas no perdieran sus bodas. Cuando las gobernantas informaron de más habitaciones ocupadas de las que mostraban los ingresos, Carlos dijo, son estancias de cortesía para influencers. Forman parte de la campaña de nueva imagen. Lo acepté. Rosa me advirtió 2 veces. Las camas se usaron, dijo. Los huéspedes pagaron a alguien. Lo investigaré. Después del lanzamiento de la renovación, le dije. Para entonces, ya se habían aprobado facturas falsas con mi acceso. Los contratos de eventos guardados bajo mi nombre ya no coincidían con las copias que tenían los clientes. El dinero que yo había añadido personalmente para proteger las nóminas hizo que pareciera que estaba reponiendo fondos que había robado. Entonces, 23 parejas
descubrieron que los depósitos de sus bodas habían desaparecido. Sofía dio una rueda de prensa en el vestíbulo. Recientemente, descubierto años de mala conducta financiera por parte de la hermana, en la que más confiaba, dijo. Julia estaba a su lado. El sistema muestra que cada transferencia se hizo con las credenciales de Leticia, dijo Carlos a los periodistas. Esperaba que mi madre les contara cuántas veces había rescatado el hotel. En cambio, dijo, debemos proteger el nombre Navarro. Me expulsaron de la propiedad antes del atardecer. En el juicio, mis firmas, mis contraseñas y mis propios pagos desesperados se convirtieron en pruebas en mi contra. 6 años. Después, muriendo en prisión, finalmente lo entendí. Había pasado mi vida ocultando cada grieta en el hotel familiar. Así que cuando necesitaron a alguien a quien enterrar debajo de él, ya sabían exactamente dónde colocarme. El techo de la prisión se desvaneció bajo el brillo del candelabro del hotel. Por un segundo terrible, todavía podía sentir el colchón delgado bajo mi espalda. Luego, los cubiertos tintinearon. El viento del océano golpeó las ventanas y el perfume de Sofía llenó la habitación. Miré la fecha impresa en la resolución de gestión. 14 de noviembre. 8 meses antes de que los depósitos de boda desaparecidos se hicieran públicos. Julia estaba sentada a la cabeza de la mesa. Carlos estaba de pie detrás de la silla de Sofía, con una mano apoyada en la carpeta de transición. Leticia, me instó mi madre, necesitamos tu voto. En mi primera vida había discutido hasta que me tembló la voz. Creí que si demostraba cuánto dependía el hotel de mí, finalmente me elegirían. En lugar de eso, eligieron a Sofía y usaron mi desesperación en mi contra. Ahora, estudié la resolución. Nombraba a Sofía directora general de inmediato. El traspaso adjunto ponía cada saldo pendiente, depósito de huésped y cuenta de proveedor bajo mi responsabilidad hasta que la transición estuviera completa, sin fecha límite, sin inventario final, sin registro de cuándo terminaría mi acceso al sistema. La misma página me había seguido hasta el tribunal. Sofía ladeó la cabeza. No tienes por qué hacer esto desagradable. Cogí el bolígrafo. Su sonrisa apareció demasiado pronto. Voto por Sofía, dije. Julia se relajó. Los dedos de Carlos se aflojaron alrededor de la carpeta. Entonces, taché la cláusula de traspaso. Mis funciones terminan esta noche a las 10. Mi acceso termina a la misma hora. Cada llave, depósito, contrato y saldo abierto será inventariado antes de que me vaya. Sofía se quedó mirando la cinta. Firmé solo el voto. Esta vez podía tener el hotel. También tendría cada decisión tomada después de que fuera suyo. Julia miró la cláusula tachada como si hubiera dañado un retrato de familia. No, puedes simplemente terminar tus responsabilidades a las 10, dijo. Puedo terminar las que nunca acepté asumir. Sofía acercó la carpeta. Esta transición requiere cooperación. La tiene. Te conviertes en directora general esta noche. Carlos dio un paso adelante con la expresión paciente que usaba cuando quería que la resistencia pareciera irracional. Leticia, nadie cuestiona tu servicio. Solo necesitamos continuidad mientras Sofía se instala. Entonces, el inventario nos protege a todos. Abrí el libro mayor del hotel y coloqué una hoja de transferencia en blanco a su lado. Registraremos cada depósito de boda activo, bloqueo de habitaciones, crédito de proveedor, cuenta de efectivo, llave maestra y permiso del sistema. Sofía firma cuando los recibe. Yo firmo cuando los entrego. Sofía soltó una risa corta. ¿Quieres que contemos llaves durante la cena? Sí. La boca de Julia se tensó. Estás avergonzando a tu hermana. No, estoy documentando su autoridad. Carlos miró el reloj. El personal no necesita presenciar un asunto familiar privado.
El gerente de recepción, el supervisor de contabilidad y la jefa de gobernantas ya manejan estos registros. Serán testigos de la transferencia. ¿Los has llamado?, preguntó Sofía antes de que yo firmara. Eso la inquietó más que cualquier discusión. En mi primera vida, había suplicado por el puesto hasta que Julia me acusó de convertir la sucesión en un ataque personal. Habían esperado las mismas lágrimas, la misma ira y la misma rendición. En cambio, le entregué a Sofía la tableta de reservas maestras. Firma aquí para aceptar cada cambio futuro realizado a través de esta cuenta después de las 10. Ella no la tomó. Carlos habló por ella. Los historiales de acceso se pueden revisar más tarde. Mantuve mi voz firme. Entonces, revisarlos ahora no debería ser un problema. Julia miró a Sofía. Fírmalo. Uno por uno. Los jefes de departamento entraron en el comedor privado. Rosa llegó la última, con el registro de llaves maestras de latón. Su mirada pasó de mi voto firmado al traspaso modificado. Lo entendió antes que nadie. Contamos 23 depósitos de boda, 11 eventos de empresa y 7 suite de larga estancia prepagadas. Sofía firmó cada página. A las 9:58, el supervisor de contabilidad desactivó mi perfil de administradora e imprimió la confirmación. El gerente de recepción selló mis tarjetas de acceso restantes en un sobre. A las 10. Lo puse en manos de Sofía. «Querías el hotel», dije. «Es tuyo desde este mismo instante». Ella sonrió para los testigos. «Gracias por aceptarlo finalmente». Entonces, Carlos deslizó un acuerdo de consultoría hacia mí. Exigía que siguiera siendo responsable de las excepciones inoperativas durante los siguientes 6 meses. Lo rompí por la mitad. La sala quedó en silencio. Julia se levantó de su silla. «Si te vas ahora, no esperes que esta familia te reciba de nuevo». Puse los trozos junto al inventario firmado de Sofía. «No me estoy yendo de hotel. Me estoy yendo de ser culpada por lo que pase después de esta noche». Creyeron que había renunciado a mi lugar en la familia. Ninguno de ellos sabía que la llave de latón en mi bolsillo había empezado a sentirse cálida. Empaqué antes del amanecer. El apartamento del propietario ocupaba el último piso del hotel, con ventanas al mar y paredes cubiertas de fotos de bodas Navarro. Había vivido allí durante 11 años, porque Julia decía que el hotel me necesitaba cerca. Esta vez dejé los retratos familiares en la pared. Me llevé mi ropa, la llave de latón de mi abuela y una caja de registros personales. Las llaves del apartamento fueron aún sobresellado, con la hora y la fecha. Rosa firmó en la solapa como testigo. En recepción, Sofía ya estaba ordenando al personal que cambiara las flores del vestíbulo para las fotos de su anuncio. «¿De verdad te vas?», preguntó. «Aceptaste el apartamento con el puesto». Su sonrisa regresó. «No esperes que sigamos rescatándote cuando termine esta pequeña actuación». Miré las pantallas de reservas detrás de ella. Mi nombre había desaparecido de la lista de administradores a las 10 en punto. Eso era lo que quería. Antes de irme, completé un último inventario físico. Todas las llaves maestras estaban presentes, excepto una estrecha llave de latón. El registro la describía solo como privado tercer piso. Rosa se quedó mirándola en mi mano. «Tu abuela me dijo que nunca etiquetara esa correctamente». «¿Qué abre?», dijo. «Que lo sabrías cuando la familia dejara de escuchar». Entramos en el pasillo de servicio entre las habitaciones 307 y 309. Según el plano público, un armario, lencería, ocupaba el espacio entre ellas. El armario era demasiado poco profundo. Detrás de sus estantes, una vieja placa de latón se veía a través de la pintura agrietada. Moví las sábanas dobladas y encontré el contorno de una puerta, sellada bajo el papel pintado. La llave giró sin resistencia.
Dentro, el polvo cubría un escritorio, archivadores y una ranura estrecha construida en la pared del pasillo. Había sobres recientes debajo. Alguien todavía había estado metiendo registros en una habitación borrada de todos los mapas del hotel. Abrí el sobre. De arriba. Contenía un recibo de depósito de boda con fecha de 3 días antes. El sistema del hotel no mostraba ningún pago. Al final, junto a la firma del cliente, estaba el nombre de la empresa que había recibido el dinero. Vega Gestión Costera. El recibo de Vega Gestión Costera fue solo el primero. Rosa cerró el armario de lencería, mientras yo fotografiaba cada sobre y etiqueta, manuscrita dentro de la habitación 308. No nos llevamos los originales. En su lugar, creamos un inventario, firmamos cada página y le pedimos al supervisor de contabilidad del hotel que inspeccionara la habitación como testigo. Así Sofía no podría afirmar que habíamos colocado algo. Al mediodía habían llegado 3 sobres más por la ranura. Uno contenía un contrato de banquete para una cena de jubilación. Otro, un recibo de 2 suites con vistas al mar prepagadas. El tercero documentaba un depósito de boda de 18.000 euros. Ninguno de los pagos aparecía en el sistema navarro. Llamé a Marta Cano, una contable de hoteles independiente, que había revisado nuestros libros 2 años antes. Le mostré los informes del sistema, los recibos en papel y la confirmación de que mi acceso de administradora había terminado a las 10 de la noche anterior. Estos documentos muestran una discrepancia, dijo. Pero todavía no muestran a dónde fue cada euro. Entonces, seguiremos a los huéspedes, no al software. Esa tarde, Rosa y yo creamos una tabla de comparación privada. Usamos solo registros que podíamos verificar. Los libros de mantenimiento mostraban 60 y una habitaciones ocupadas el sábado anterior. El informe de ingresos mostraba 48. El personal de banquetes había servido 400 cenas ese fin de semana, pero solo 2 eventos aparecían en el libro mayor oficial. Marta señaló la columna de pagos. Cada reserva que falta apunta a instrucciones conectadas con Carlos. Rosa quería que llamara a la junta directiva de inmediato. Así Sofía puede moverlo todo antes de que entendamos el patrón. Las parejas confían en este hotel para sus bodas. Sabía que esa era la parte más difícil. Exponer el fraude demasiado pronto podría provocar cancelaciones. Detener las nóminas y dejar a empleados inocentes frente a huéspedes furiosos sin respuestas. Pero callar demasiado tiempo permitiría que desapareciera más dinero. No elegí ninguna de las dos. Marta contactó a los clientes afectados en privado. Les pidió que guardaran sus recibos. Mi aviso decía: todos los depósitos futuros deben permanecer en la cuenta existente del hotel hasta que estas discrepancias se revisen. Marta guardó una segunda copia fechada fuera del hotel. No acusé a Sofía ni a Carlos. No les di ninguna advertencia sobre la habitación 308. El cronograma cambió de todos modos. En mi primera vida, Sofía esperó meses antes de reemplazar al antiguo equipo de contabilidad. Esta vez, despidió al supervisor que había sido testigo de la habitación antes del atardecer. Su orden decía: envíen todos los nuevos pagos de eventos a Vega Gestión. Dejen de emitir recibos en papel. Luego Carlos anunció: la renovación comienza en 72 horas. El pasillo de servicio del tercer piso era el primero en la lista para la demolición. Cuando regresé esa noche, mi tarjeta ya no abría la entrada de personal. Sofía me encontró en el vestíbulo, bajo las luces de un fotógrafo. «Votaste por mí», dijo. «No tienes derecho a rondar el hotel porque te arrepientes de haber perdido. No me arrepiento del voto. Entonces mantente fuera de mí. Incooperación». Me entregó un aviso. Con efecto inmediato, Leticia Navarro tiene prohibido el acceso a las áreas no públicas. Detrás de ella, unos trabajadores llevaban equipos de medición hacia el armario de lencería.
Rosa ya había movido lo que importaba. La habitación 308 permanecía exactamente como la habíamos documentado. Mientras tanto, copias de cada página descansaban con Marta y los clientes que las habían firmado. Sofía se giró hacia las cámaras. Hoy, el Hotel Navarro comienza su renacimiento, anunció. Carlos estaba a su lado. Julia aplaudió. Y sobre ellos, en el tercer piso, la única habitación que contenía la verdadera historia del hotel, había sido marcada para su destrucción. Durante los siguientes 3 días, Sofía vivió Victoria, que siempre había querido. Su retrato reemplazó al mío junto a la recepción. Reporteros de estilo de vida la fotografiaron en la suite del propietario. Y Carlos anunció una asociación para la renovación. Prometía cenas en la azotea, membresías privadas y un nuevo nombre para las habitaciones más caras del hotel. Esta es una nueva era, declaró Julia. El memorando del personal decía: la organización requiere flexibilidad. Un aviso al personal declaraba: 6 empleados son despedidos por resistirse a la modernización. Los registros en papel desaparecieron de los carros de limpieza. Otra orden, decía: envíen todas las preguntas sobre pagos a Vega Gestión Costera. Sofía se movía por el vestíbulo con trajes blancos, aceptando felicitaciones de huéspedes que creían que había rescatado el negocio familiar de una hermana mayor, anticuada. Vi el lanzamiento desde el otro lado de la calle con Marta y 2 de las parejas, cuyos depósitos habían desaparecido. Parece feliz, dijo una de las novias. Cree que los números pertenecen a quien controla la pantalla, respondí. La primera grieta apareció en el informe de ocupación. Alcanzamos el 58% de ocupación durante el fin de semana de lanzamiento, anunció. Sofía. El horario de limpieza conservado por Rosa mostraba 70 habitaciones, ocupadas de 72. Ropa de cama usada, recuentos de desayunos y registros de aparcamiento respaldaban su número. Los huéspedes que faltaban no se habían alojado gratis. La segunda grieta llegó cuando 3 parejas solicitaron confirmación por escrito de los depósitos de sus bodas. El sistema del hotel no mostraba saldos. Sus registros bancarios mostraban pagos a Vega Gestión. Las instrucciones habían sido enviadas desde la nueva oficina de eventos de Sofía. Los fondos están seguros en una cuenta de renovación, les dijo Carlos. Ninguno de sus contratos mencionaba tal cosa. La tercera grieta esperaba dentro del resumen de la asociación que Sofía presentó a la junta familiar. Las empresas de Carlos controlarían el terreno, la licencia de la marca y las suites renovadas. La sociedad operativa Navarro se quedaría con las nóminas, las obligaciones con y proveedores y cada depósito de evento en disputa. Esto es propiedad compartida, dijo Sofía. Marta lo llamó de otra manera. Ella recibe el riesgo, dijo, pero no los activos. Esa noche, Sofía guió a un equipo de televisión local por el pasillo de servicio del tercer piso. Mi hermana protegía el pasado, dijo. Yo estoy protegiendo el futuro. Detrás de ella, los trabajadores quitaban los estantes de lencería que ocultaban la fe. Habitación 308. Uno de ellos golpeó la vieja pared con una palanca. En lugar de yeso, una pila de sobres se deslizó por la ranura oculta y se esparció por el pasillo, justo delante de las cámaras. La cámara siguió grabando mientras los sobres desparramaban por el suelo. Sofía se quedó helada. Carlos fue el primero en moverse. Son registros desechados de antes de la renovación, le dijo al reportero. Nada relacionado con las operaciones actuales. Rosa salió de detrás del ascensor de servicio. Entonces no te importará que los conservemos. Carlos ordenó a los trabajadores que salieran e hizo que seguridad cerrara el tercer piso. Pero el daño estaba hecho.
Los invitados habían visto caer recibos de una pared donde se suponía que no había ninguna habitación. Por la mañana, la junta familiar exigió una explicación. La junta ordenó que reabriera la habitación con testigos presentes. La habitación 308 es un trastero abandonado que Leticia usó para crear confusión, dijo Sofía. Muevan cada documento a la oficina ejecutiva antes de que vuelvan los periodistas, ordenó Julia. Me negué. Los originales se quedan donde se encontraron hasta que se registren de forma independiente. Ya no trabajas aquí, dijo Sofía. Los clientes nombrados en esos contratos todavía existen. Marta llegó con copias ya proporcionadas por las parejas y el antiguo supervisor de contabilidad. Carlos podía controlar el hotel, pero no podía reunir todas las versiones que había fuera de él. Empezamos con los depósitos de eventos. La habitación 308 contenía las copias del propietario de 31 contratos. Cada uno mostraba el pago al Hotel Navarro. Los recibos de los clientes mostraban las mismas cantidades redirigidas a Vega Gestión Costera. En el sistema oficial, esos depósitos habían desaparecido por completo. Entonces, Rosa abrió un archivador marcado como informes nocturnos. El hotel nunca estuvo perdiendo huéspedes, dijo Rosa. Marta rastreó los enlaces de reserva privados en los registros. Durante casi un año, la empresa de Carlos vendió estas habitaciones premium. Él y personal de Navarro las limpiaba y atendía. El hotel pagaba los suministros, los salarios y el mantenimiento, pero las empresas de Carlos recibían los ingresos. Sofía se quedó mirando las cifras. Dijiste que esas reservas eran parte de nuestra asociación. Lo son, respondió Carlos. Entonces, ¿por qué no están registradas a nombre de mi empresa? No respondí. El último cajón contenía planes de renovación y gráficos de propiedad. Las empresas de Carlos se quedarían con el terreno bajo el hotel, el nombre Navarro, la colección de antigüedades y las futuras suites de lujo. La empresa de Sofía y operaría el edificio. También se quedaría con las nóminas, los proveedores impagados, los depósitos en disputa y cada obligación creada antes de la venta. Sofía había heredado las deudas mientras Carlos se quedaba con el hotel. Pasó, página tras página. Me dijiste que sería dueña de la mitad. Te dije que lo dirigirías. No es lo mismo. No, dije. Nunca lo fue. Entonces Marta encontró una orden de demolición adjunta a los planes. La habitación 308 estaba programada para ser sellada permanentemente antes de la ceremonia de aniversario. No renovada. Borrada. Carlos intentó coger la carpeta. La cerré. ¿No estabas comprando un hotel en quiebra? Dije. Estabas desviando sus ingresos hasta que la familia aceptara vender. Julia se hundió en una silla. El nombre Navarro se queda en el edificio. Lo prometiste. Carlos la miró, casi con amabilidad. El nombre fue útil durante la transición. Antes de que nadie pudiera volver a hablar, la alarma de incendios sonó desde el tercer piso. La habitación 308 todavía estaba cerrada. El humo había empezado a colarse por debajo de la puerta. El humo provenía de una papelera empujada contra la pared de servicio. Rosa activó la alarma mientras yo guiaba a todos hacia las escaleras. Él, y personal, contuvo el fuego antes de que llegara a la habitación 308, pero varios sobres cerca de la ranura quedaron chamuscados. La cámara de seguridad que cubría el pasillo había sido desconectada durante la demolición. Fue un accidente, dijo Carlos. Sofía le creyó durante 12 minutos. Entonces, Marta encontró la orden de trabajo. El sensor de la alarma, fuera de la habitación 308, había sido marcado para su retirada esa misma mañana.
y la instrucción venía de la oficina de renovación de Carlos. «Dijiste que nadie sabía lo que había en esa habitación», dijo Sofía. «¿Sabía qué?» «Contenía papel viejo», respondió él. «El papel viejo crea responsabilidades. Intentaste destruirlo. Intenté proteger la transacción». El miedo reemplazó la en su rostro. La ceremonia era en 3 días. Carlos había invitado inversores, periodistas y huéspedes a ver a Sofía anunciar el acuerdo de renovación. Cancelar haría que el hotel pareciera inestable. Seguir adelante significaba defender una asociación que la había despojado de activos valiosos. Mientras tanto, los depósitos desaparecidos se volvieron imposibles de ocultar. 11 parejas presentaron recibos. 2 clientes corporativos confirmaron que habían pagado a Vega Gestión por eventos organizados íntegramente por personal de Navarro. Un gerente de noche proporcionó horarios que mostraban suites premium ocupadas en fechas que el hotel reportaba como vacías. Sofía intentó devolver los fondos en disputa. La cuenta de Vega Gestión le permitía ingresar dinero, pero no retirar nada sin la aprobación de Carlos. Su título le había dado responsabilidad, no control. Julia me pidió que resolviera la crisis en silencio. «Devuelve los depósitos de la reserva del hotel», dijo. «Ya discutiremos sobre Carlos después. Pasé años cubriendo cada euro que faltaba. Eso solo enseñó a todos que yo escondería el daño. En lugar de eso, Marta y yo creamos una lista de reclamaciones verificadas. El hotel pausó los gastos no esenciales de renovación. Protegió primero las nóminas, los eventos activos y los servicios a los huéspedes. Cada cliente afectado recibió un acuse de recibo por escrito. A nadie se le prometió dinero que el hotel no había recuperado. El proceso fue más lento de lo que Julia quería, pero impidió que las mentiras se multiplicaran. Sofía vino a la oficina temporal esa noche, sin cámaras. «¿Qué me va a pasar?», preguntó. «Eso depende de lo que hiciste después de las 10 de la noche en que te convertiste en directora». Puso su teléfono sobre el escritorio. Mensajes de Carlos le indicaban que redirigiera depósitos, eliminara recibos en papel, despidiera al supervisor de contabilidad y aprobara la demolición de la habitación 308. En varias respuestas, Sofía lo cuestionaba. En otras, obedecía. «Dijo que tú ya habías estado robando», susurró. «Dijo que mover el dinero era la única forma de salvar el hotel. Querías creerle. Quería que tú fueras el problema», admitió. «Porque si no lo eras, entonces mamá me eligió sin haberme enseñado nunca cómo hacer esto. Eso era arrepentimiento, no inocencia». Antes de irse, Sofía me dio el discurso de aniversario que Carlos había preparado. Culpaba de los depósitos desaparecidos a actividades a través de mis antiguas credenciales. Y anunciaba que yo había aceptado la responsabilidad para que la renovación pudiera continuar. Al final había un espacio para mi firma. Carlos todavía creía que el nombre Navarro importaba lo suficiente como para hacerme rendir. Doblé el discurso y lo puse con los registros de la habitación 308. «Dile que asistiré a la ceremonia», dije. Sofía me miró. «¿Para firmar?» «Para abrir la habitación que él intentó borrar». La ceremonia de aniversario comenzó, bajo una pancarta que decía: «Un nuevo capítulo para el Navarro». Carlos estaba en el podio junto a Sofía y Julia. Los periodistas abarrotaban el salón. Las parejas cuyos depósitos habían desaparecido se sentaron entre inversores y personal del hotel. Sofía me presentó como su hermana. Carlos me presentó como la gerente responsable de los fallos contables. Luego colocó la declaración preparada en el podio. No la toqué. Mi acceso de administradora terminó a las 10 de la noche del 14 de noviembre, dije. La confirmación apareció en la pantalla, firmada por el supervisor de contabilidad y atestiguada por 3 jefes de
departamento. Luego vinieron las transacciones. Cada depósito en disputa, transferencia a proveedores y reserva privada mostrada en el informe de Carlos, había ocurrido después de esa hora límite. Él se inclinó hacia su micrófono. Las credenciales se pueden usar de forma remota. Las mías no. La cuenta fue desactivada. Mostré los contratos de boda originales recuperados de la habitación 308. Cada uno indicaba a los clientes que pagaran al Hotel Navarro. Las parejas, entonces, levantaron sus recibos bancarios. Mostraban los mismos pagos redirigidos a Vega Gestión Costera. La expresión de Carlos se endureció. Eran cuentas temporales para la renovación. Marta presentó la comparación de habitaciones verificada, registros de limpieza, recuentos de desayunos y horarios del personal. Demostraban que habitaciones premium ocupadas habían sido eliminadas de los ingresos reportados del hotel. El dinero no había financiado renovaciones. Se había ido a las empresas de Carlos. Julia se levantó. Esto se puede manejar en privado. No, dije. Así. Es como ha sobrevivido tanto tiempo. Abrí la última carpeta. El organigrama de propiedad mostraba a las empresas de Carlos quedándose con el terreno, la marca del hotel, sus antigüedades y las suites renovadas. La empresa de Sofía se quedaría con las nóminas, los depósitos en disputa y las obligaciones impagadas. Sofía se acercó al micrófono. Me dijiste que sería dueña de la mitad. Carlos se volvió contra ella. Tú aprobaste cada transferencia y me ordenaste hacerlo. Ella presentó sus mensajes, incluyendo su orden de eliminar los recibos en papel y demoler la habitación 308 antes de la ceremonia. Presenté el informe de la cámara desconectada y la orden de trabajo que retiraba el sensor de alarma de la habitación horas antes del fuego. Los inversores cerraron sus carpetas. El comprador propuesto se retiró. Me enfrenté a la junta familiar. Solicito que Sofía sea suspendida de su autoridad financiera, que todos los acuerdos con las empresas de Carlos sean rescindidos, pendientes de una revisión independiente, y que la habitación 308 permanezca sellada solo para la preservación de pruebas, no para ser borrada. La Junta aprobó las 3 acciones. Carlos intentó coger la declaración que había escrito para mí. En su lugar, abrí la puerta de la habitación 308. Por primera vez, la habitación oculta para proteger la verdad estaba abierta a la vista de todos. Después de que el salón se vació, Sofía me encontró dentro de la habitación 308. Julia estaba detrás de ella, sosteniendo el comunicado de prensa familiar. Carlos la usó, dijo mi madre. Dile a la Junta que Sofía fue engañada y podremos mantener esto dentro de la familia. La voz de Sofía se quebró. Sé que firmé las transferencias, sé que despedí a gente que me advirtió, pero pensé que te estaba salvando el hotel. Pensaste que me estabas derrotando. Ella bajó mirada. Sí. Julia dejó la declaración sobre el escritorio. El nombre Navarro no puede sobrevivir a otro escándalo. Miré alrededor de la habitación que mi abuela había escondido porque sabía que nuestra familia valoraba más las apariencias que los registros. Pasé años protegiendo ese nombre, dije. Cada vez que Sofía fallaba, yo lo reparaba antes de que ella sintiera la consecuencia. Cada vez que elegía su imagen por encima de mí, trabajo, yo me esforzaba más. Sofía me cogió la mano. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Ayudaré a recuperar los depósitos y a proteger a los empleados. No borraré lo que hiciste. ¿Qué pasará con nosotras?, preguntó. Eso ya no me corresponde. Decidirlo. Le devolví la declaración a Julia sin firmar. El hotel puede conservar el nombre Navarro, pero nunca más será protegido por mi silencio. Un año después, la habitación 308 ya no estaba escondida detrás de estantes de lencería. La puerta restaurada estaba abierta junto a una vitrina de cristal. Contenía la llave de latón de mi abuela. Dentro,
Los empleados usaban el viejo escritorio para informes nocturnos, registros de depósitos y preguntas que a nadie se le permitía enterrar. El hotel permaneció abierto bajo una nueva estructura de gestión. Representantes del personal revisaban las operaciones. Contables externos comprobaban los libros. Y ningún miembro de la familia controlaba todos los registros en solitario. Nunca volví al apartamento del propietario. Al final de cada turno, pasaba por la habitación 308 y veía la bandeja de informes a la que vista de todos. La habitación una vez protegió la verdad ocultándola. Ahora nos protegía porque nada en su interior podía ser ocultado. La segunda historia. Morí temblando bajo la lluvia. Escuchaba a mi hermana reír por teléfono, mientras el imperio de mi familia me aplastaba. Cuando abrí los ojos, estaba 3 años en el pasado. Hoy me desheredarían. Esta vez solo sonreí. Firmé los papeles y compré el suelo que pisaban. La última sensación de mi vida anterior fue un frío paralizante. Recuerdo el estruendo ensordecedor de mi Mercedes. Se estrelló contra un pilar de hormigón en la M30. Recuerdo el sabor a cobre inundando mi boca, la presión agónica en mi pecho y el golpeteo incesante de la lluvia de Madrid contra el parabrisas roto. Pero más que el dolor físico, recuerdo la pantalla de mi móvil. Estaba boca abajo en el suelo, empapado de sangre. La llamada se había conectado durante el impacto, a través de la estática, y mi respiración entrecortada. Oí el tintineo de 2 copas de champán. Está rehecho. Era mi hermano Pablo. Su voz arrastraba las palabras por el whisky caro. La policía acaba de llamar a la finca, respondió mi madre, Carolina. Su tono no era el de una madre que pierde a su hija mayor. Era el suspiro de alivio de una directora ejecutiva que cierra una fusión difícil. El escándalo de malversación morirá con ella. La empresa está a salvo. Buen viaje, se rió, mi hermana, Isabel. Y de fondo, una voz más grave y familiar, la de Daniel, mi prometido, murmuró su aprobación. Habían cortado los frenos. Mi propia familia. Las personas por las que había sacrificado mi juventud, mi cordura, mi felicidad. Me desangré en la oscuridad, acusada de un fraude de 40 millones de euros que nunca cometí. Fui sacrificada para que mi hermano pudiera conservar su fondo fiduciario y para que mi hermana pudiera robar al hombre con el que iba a casarme. Entonces, el mundo se volvió negro. Me desperté con una bocanada de aire violenta. Mis manos se agarraban a mi pecho. Esperaba sentir el calor de mi propia sangre y mis costillas rotas. En su lugar, mis dedos se enredaron en sábanas de algodón egipcio. Me incorporé de golpe. Mi corazón martilleaba contra mi esternón. No estaba en los restos de un coge. Estaba en mi ático del Paseo de la Castellana. La luz de la mañana entraba por los ventanales. Proyectaba sombras doradas en el suelo de madera. Temblando, cogí el Rolex que descansaba en la mesita de noche. Comprobé la fecha en la esfera. 14 de octubre. No un 14 de octubre cualquiera. Agarré mi móvil, intacto, sin pantalla rota, sin sangre, y miré el año. Era exactamente 3 años antes. Me arrastré fuera de la cama y fui al baño. Me aferré a los bordes del tocador de mármol. La mujer en el espejo estaba pálida y agotada, pero estaba entera. No tenía cortes en la frente, ni cristales incrustados en la mejilla. Me toqué, la piel lisa, con una mano temblorosa. Había renacido. Una risa histérica. Se escapó de mis labios. Resonó en los azulejos fríos. 14 de octubre. ¿Cómo podría olvidar este día? En mi vida pasada, este fue el día de la gala de otoño de los Montero. Fue el día en que mi padre, Héctor Montero, me llamó a su despacho privado en el Hotel Ritz. Me presentó pruebas falsas de mi incompetencia. Fui humillada, públicamente,
despojada de mi cargo de directora de operaciones en logística, Montero, y degradada a una empresa fantasma en Castilla-La Mancha para cubrir las deudas de juego de Pablo. En mi primera vida, había llorado. Había caído de rodillas en ese despacho, suplicando a mi madre que me creyera. Busqué el apoyo de Daniel, solo para ver cómo se apartaba de mí. Sus ojos eran fríos y distantes. Pasé los siguientes 3 años intentando recuperar su afecto, trabajando desde la sombra para arreglar las pérdidas de la empresa. Mi recompensa fue un latiguillo de freno y cortado, cuando los crímenes de Pablo se hicieron demasiado grandes para ocultarlos. Me eché agua helada en la cara. La hija desesperada que murió en la M30 se había ido. Lo que quedaba en su lugar era algo completamente diferente. Una claridad hueca y aterradora. No me querían. Nunca lo habían hecho. Yo era simplemente la bestia de carga, el escudo y, finalmente, el cordero sacrificial. Pero había un detalle crucial que mi familia no conocía. Un detalle que les había entregado en mi vida pasada por un equivocado sentido de lealtad. Mi abuelo, Mateo Montero, fue el verdadero fundador del imperio. Antes de morir, cuando yo tenía 22 años, vio exactamente quién era Héctor. Un narcisista, carismático pero profundamente incompetente. Alguien que llevaría el legado familiar a la ruina. Mi abuelo no confiaba en mi padre. Y ciertamente, no confiaba en Pablo. Cuando el abuelo murió, el testamento público dejó el 60% visible de Empresas Montero a mí, mi padre. Le dio la ilusión de control absoluto. Pero mi abuelo había establecido en secreto un holding fantasma en Navarra, Aegis Capital. Aegis controlaba una red de deuda senior garantizada, acciones preferentes con derechos de voto de 10-1. Y las escrituras de cada fábrica, almacén, torre corporativa de Empresas Montero. El abuelo me había dejado a Aegis Capital enteramente a mí. Me había dejado las llaves maestras del imperio, guardadas en un fideicomiso encriptado hasta que yo cumpliera 25 años. En mi vida anterior, la empresa sufrió una crisis de liquidez justo un mes después de esta gala. Entré en pánico. Queriendo salvar el orgullo de mi padre, le transferí los derechos de Aegis Capital a Héctor. Lo salvé de la bancarrota. Me dio una palmadita en la cabeza. Me dio las gracias. Y luego me apartó, sistemáticamente, de la empresa una vez que estuvo a salvo. Miré mi reflejo. Las gotas de agua en mi cara parecían lágrimas, pero mis ojos estaban secos. ¿Quieres desheredarme hoy, Héctor? Susurré a la habitación vacía. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en mi rostro. Haré que sea la decisión más fácil que hayas tomado nunca. El gran salón del Hotel Ritz olía a trufa blanca, orquídeas caras e hipocresía financiera. Yo estaba de pie cerca del borde de la sala. Sostenía una copa de un Vega, Sicilia de añada del que no había bebido ni un sorbo. Llevaba un vestido de loe azul noche con la espalda descubierta. Se sentía como una armadura. Observaba la sala con la diversión distante de un fantasma en su propio funeral. Al otro lado, mi padre, Héctor, entretenía a un grupo de directores del banco, Santander. Parecía el perfecto patriarca multimillonario. Pelo plateado, un traje a medida, de la calle Serrano que proyectaba confianza absoluta. A su lado, mi madre, Carolina, mostraba su sonrisa gélida. Goteaba diamantes de Suárez. Y luego estaba Pablo. Mi hermano pequeño contaba una historia sobre su reciente viaje en yate por Ibiza a un grupo de aduladores. Tenía 24 años, el título de vicepresidente ejecutivo, y no había leído un estado financiero en su vida. El déficit de 40 millones en la división de logística era el dinero que él había desviado a cuentas en paraísos fiscales para cubrir sus pérdidas en Mónaco.
Era el mismo crimen que estaban a punto de achacarme. Leticia. No me inmuté. Me giré lentamente para ver a Daniel acercándose. Estaba increíblemente guapo, con su esmoquín. En mi vida pasada, mi corazón se habría acelerado. Ahora, mirando al hombre que un día me escucharía morir sin remordimiento, no sentí nada. Un páramo frío y estéril donde antes estaba mi amor por él. Antes de que pudiera alcanzarme, Isabel se aferró a su brazo. Mi hermana, pequeña, con un vestido angelical de Carolina Herrera, lo miró con ojos inocentes antes de mirarme a mí. «Leticia, cariño», ronroneó Isabel. Su voz goteaba dulzura artificial. «Papá te está buscando. Dijo que necesita hablar contigo en la suite privada de arriba. Parecía urgente. Ella lo sabía. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Podía ver la alegría, maliciosa en sus ojos, apenas oculta bajo su fachada inocente. Por supuesto, dije con calma. Mi voz era firme. No tartamudeé, no miré a Daniel con ojos suplicantes. Simplemente dejé mi copa en la bandeja de un camarero. Con permiso, me alejé sin mirar atrás. Los dejé intercambiando una breve y confusa mirada. La suite privada en la cuarta planta era silenciosa. Cuando abrí las pesadas puertas dobles de roble, la atmósfera era hostil. Héctor estaba sentado detrás de un enorme escritorio. Carolina estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. Pablo estaba apoyado en un sillón de cuero, con una sonrisa burlona. «Ciérrala. Puerta, Leticia», ordenó mi padre. La cerré. No me senté. Simplemente me quedé en el centro de la alfombra, esperando. Héctor arrojó una carpeta sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe sordo y condenatorio. «Acabo de pasar las últimas 2 horas al teléfono con nuestros auditores», comenzó. Su voz adoptó ese registro autoritario que reservaba para las reprimendas. Parece que hay una discrepancia catastrófica en las cuentas de logística. 40 millones de euros, Leticia, desaparecidos. Desviados a través de empresas fantasma que se remontan a tus códigos de autorización. Ya veo, dije. 2 palabras, carentes de emoción. Pablo se movió incómodo. Esperaba que yo negara, que exigiera ver los papeles. «No te hagas la tonta». «Leticia», espetó Pablo. «La huella digital está por todas partes. Has arruinado la división. La junta se reúne el lunes», continuó mi padre, sus ojos entrecerrados ante mí. «Falta de reacción. Si esto sale a la luz, nuestras acciones se desplomarán. Él, un nombre de la familia, será arrastrado por el fango. No puedo permitirlo». «¿Y cuál es la solución que has ideado, padre?», pregunté. Mi madre dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de pena que no llegaba a ver a sus ojos. «Tenemos que proteger la empresa, Leticia. Tenemos que proteger el futuro de Pablo y de Isabel. Siempre ha sido muy volátil. La Junta creerá que fue un proyecto mal gestionado. Pero tienes que dimitir inmediatamente». Héctor deslizó un documento legal sobre el escritorio. Junto a él, colocó una pluma Montblanc. «Esta es una carta de renuncia, con efecto inmediato», dijo Héctor con frialdad. «Y una escritura de transferencia. Renunciarás a tu 15% de participación visible en Empresas Montero. A cambio, no. Presentaremos cargos penales. Harás las maletas, desalojarás el ático mañana por la mañana y te mudarás a la propiedad de Castilla-La Mancha. Estás fuera de las cuentas principales. Ya no actúas como una Montero. En mi vida pasada, este fue el momento en que mis rodillas cedieron. El momento en que sollocé hasta no poder respirar, suplicándoles que se dieran cuenta de que Pablo había robado mis contraseñas. Había luchado con uñas y dientes, solo para ser derrotada. Esta vez miré el documento. Luego miré a mi padre. Sonreí. No fue una sonrisa amarga o triste. Fue una sonrisa genuina, radiante y aterradora.
La sonrisa de Pablo desapareció. Mi madre dio un paso atrás. El ceño de Héctor se frunció, confundido. ¿Qué es tan gracioso, Leticia?, exigió. Nada, padre, dije en voz baja. Me acerqué al escritorio. No me molesté en leer las cláusulas. Cogí la pluma, la destapé y firmé mi nombre con una floritura. Leticia Montero. Tapé la pluma y la dejé junto al documento. Ahí está, dije, con voz ligera, casi alegre. Tenéis mi renuncia. Tenéis mi 15%. Haré que mi asistente envíe las llaves del ático a vuestra oficina antes de las prostas. Medianoche. ¿Algo más? Silencio. Un silencio sofocante llenó la habitación. Sé, la habían preparado para una guerra, para lágrimas, amenazas e histeria. Mi serena conformidad los desequilibró por completo. Tú, lo estás firmando sin más, tartamudeó Pablo. Miraba el papel como si estuviera envenenado. Me habéis pillado, Pablo. Mentí a la perfección, mirándole a los ojos. ¿Qué más puedo hacer? Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Leticia, me llamó mi padre. Por primera vez en su vida, sonaba inseguro. ¿A dónde vas? Estoy desheredada, padre, dije, deteniéndome en la puerta. Voy a hacer las maletas. Salí de la suite del Hotel Ritz y me adentré en la trinoche de octubre. No cogí el coche de la empresa. Paré un taxi, dándole al conductor la dirección de una cafetería 24 horas en Usera, lejos de los rascacielos de Madrid. Mientras el taxi cruzaba el puente de Toledo, saqué mi móvil. Marqué un número que no había llamado desde el funeral de mi abuelo. Sonó 2 veces. Javier. Prieto al habla, respondió la voz grave del abogado de confianza de mi abuelo. Javier, dije, viendo las luces de la ciudad. Soy Leticia. Leticia, suspiró, sorprendido. Son las 11 de la noche de sábado. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, dije. Mi reflejo en la ventanilla me devolvió la sonrisa. La de una depredadora que finalmente se da cuenta de su fuerza. Necesito que abras la bóveda de Aegis Capital. Ejecuta el fideicomiso ciego. ¿Y Javier? Sí. Leticia. Empieza a comprar la deuda mezanín de Apex Holdings, le ordené. Nombré la sociedad matriz que Héctor usaba para financiar su estilo de vida. Toda. Compra todo lo que tengan los fondos de activos en dificultades, con una prima. Quiero ser dueña de cada euro que Empresas Montero deba. Leticia, eso provocará una llamada de margen masiva sobre tu padre en menos de 1 año. Tendrás la garantía de todo lo que poseen. Lo sé, susurré al teléfono. El sonido de la lluvia comenzaba a golpear la ventana del taxi. Me recordó una vida que había dejado atrás. Voy a dejar que construyan sus castillos en el aire, Javier, y cuando estén en lo más alto, voy a quitarles la tierra de debajo. El año siguiente fue una clase magistral en el arte de desaparecer. Para la alta sociedad de Madrid, Leticia Montero simplemente había dejado de existir. Circulaban rumores de que vivía en una granja en ruinas en Castilla-La Mancha. Mi familia, ansiosa por solidificar su narrativa, confirmaba estos rumores con suspiros trágicos. En realidad, yo operaba desde una oficina en la planta 40 y 2 de una torre de cristal en Azca. Supervisaba la maquinaria de Aegis Capital. Javier Prieto y yo nos movimos con precisión quirúrgica. Durante 12 meses, aprovechamos la desesperación de mi padre. Héctor, convencido de que me había quitado de en medio, le había dado a Pablo el control total de la expansión. Como era de esperar, la idea de expansión de Pablo implicaba inversiones catastróficas y desvío de fondos para cubrir sus deudas privadas. Para ocultar las pérdidas, Héctor recurrió a la banca en la sombra. Solicitó préstamos masivos de alto interés. Usó la cartera inmobiliaria de los Montero como garantía. Creyó que trataba con acreedores institucionales sin rostro, como
KKR o Blackstone. No tenía ni idea de que Aegis Capital estaba comprando agresivamente esos mismos pagarés en el mercado secundario. Yo era el fantasma en la máquina. Cada vez que Héctor Montero firmaba un acuerdo y de deuda, me estaba entregando un trozo de su imperio. Para noviembre, poseía el 90% de su deuda senior garantizada. Tenía la hipoteca de la sede corporativa. Tenía la escritura de su finca en Sotogrande. Incluso tenía las notas de financiación del querido yate de Pablo, el Nautilus. Estaba en mi escritorio, revisando un informe cuando Javier entró. Una rara sonrisa se dibujaba en su rostro. «Han tocado fondo, Leticia», dijo Javier. Dejó una carpeta sobre mi escritorio. La división de logística acaba de registrar una pérdida trimestral de 80 millones. Tu padre está entrando en pánico. Está activando las cláusulas del periodo de gracia de los préstamos principales. ¿Y? Javier hizo una pausa. Sus ojos brillaban con satisfacción profesional. Está intentando usar el fideicomiso familiar para conseguir un préstamo puente de emergencia. El mismo fideicomiso al que tú le cediste tu 15%. Se lo está jugando todo a una carta, murmuré. Exactamente. Y para mantener las apariencias, Carolina va a dar una fiesta de compromiso para Isabel y Daniel el próximo fin de semana en el Palace. Están gastando millones que no tienen para proyectar fuerza ante la Junta. Me recliné en mi silla, dejando que el silencio se apoderara de la sala. Daniel e Isabel, mi ex prometido, y la hermana que se había reído mientras yo agonizaba. Celebraban su felicidad robada en la cubierta de un barco que se hundía. «Deja que den la fiesta», dije, con la mirada perdida en el horizonte de Madrid. «Que inviten a la Junta, a los inversores, a la prensa. Que se suban al escenario más grande posible. ¿Y el préstamo puente?», preguntó Javier. «Deniégalo», ordené. Mi voz se volvió glacial. «Espera a la mañana de la fiesta». Luego emite una llamada de margen formal sobre toda la deuda pendiente de Aegis Capital. Exige el pago inmediato. Leticia, si hacemos eso, no tendrán liquidez para cubrir ni el 10%. Las cláusulas de impago se activarán. Aegis absorberá legalmente empresas. Montero para el lunes por la mañana. Lo sé. Sonreí, como una depredadora, viendo cómo se cierra la trampa. Pide un vestido nuevo, Javier. Nos vamos de fiesta. El gran salón del Hotel Palace era un mar de candelabros de cristal, rosas blancas y los buitres de la élite de Madrid. Llegué 1 hora tarde. Llevaba un vestido escarlata de Balenciaga que se movía como fuego líquido. Un contraste deliberado con el mar de esmóquines, conservadores y sedas pastel. Me deslicé por las puertas doradas sin ser vista. Al principio. Me quedé cerca de las columnas de mármol. Los vi al instante. Héctor y Carolina estaban cerca de la escultura de hielo principal, proyectando una alegría forzada. Pero las grietas eran visibles. El rostro de mi padre estaba pálido, su sonrisa tensa. Mi madre miraba, y nerviosamente su móvil. La llamada de margen se había entregado a las 9 de la mañana. Habían pasado el día tratando de localizar al misterioso CEO de Aegis Capital. En el centro de la pista de baile, Isabel y Daniel giraban bajo los focos. Isabel llevaba un vestido de pronovias, radiante de triunfo. Daniel se veía exactamente igual que la noche en que me traicionaron. Guapo, vacío y oportunista. Esperé a que la música se desvaneciera y mi padre se acercara al micrófono para su brindis. «Amigos, familia, estimados colegas», comenzó Héctor. Su voz resonó en el opulento salón. Se aferraba al atril con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Esta noche celebramos la unión de mi hermosa hija, Isabel, y un hombre que se ha convertido en un hijo para mí, Daniel. La familia Montero nunca ha sido más fuerte». «Yo no estaría tan seguro de eso, Héctor», dije. Mi voz no fue un grito,
pero se amplificó con la acústica del salón. Cortó el silencio como una cuchilla de diamante. La multitud se apartó al instante, creando un pasillo dramático. Cientos de ojos se volvieron hacia mí. Los susurros estallaron. ¿Leticia? ¿La hija deshonrada? ¿Qué hace aquí? Isabel ahogó un grito. Daniel se puso rígido. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver a la mujer en la que me había convertido. Ya no era la víctima agotada y sumisa, sino una fuerza formidable vestida de rojo. Leticia, tartamudeó mi padre. Su rostro se puso de un alarmante tono carmesí. Seguridad, sacadla de aquí. No tienes derecho a estar aquí. En realidad, Héctor, dije, caminando lentamente. El clic de mis manolos resonaba ominosamente. Tengo todo el derecho. Soy la dueña de este lugar. El murmullo cesó de golpe. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la sala. ¿De qué estás hablando? ¡Lunática!, espetó Pablo. Se adelantó entre la multitud. No eres dueña de nada, eres una exiliada. Renunciaste a tus acciones. Renuncié al 15% de una fachada, le corregí. Me detuve a solo 3 metros del atril. Saqué un sobregrueso de mi bolso. Renuncié a la fachada endeudada que tú, Pablo, vaciaste para cubrir tu déficit de juego de 40 millones en Mónaco, el déficit del que me culpaste. Los miembros de la Junta presentes se pusieron rígidos. ¿Murmullos de Mónaco? ¿40 millones? Recorrieron la sala. Mentira, chilló mi madre. Su fachada se hizo añicos. Está sufriendo un brote psicótico. Sacadla, la ignoré, clavando mis ojos en mi padre. A las 9 de esta mañana, Aegis Capital emitió una llamada de margen sobre todos los activos apalancados de Empresas Montero. El período de gracia expiró a las 6 de esta tarde. No habéis conseguido el capital. Las rodillas de Héctor cedieron visiblemente. Se aferró al atril, respirando con dificultad. ¿Cómo? ¿Cómo sabes de Aegis Capital? Solo la Junta Fantasma lo sabe. No hay ninguna Junta Fantasma, padre, dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para que las primeras filas oyeran. Solo estoy yo. Hice una seña a Javier Prieto. Salió de las sombras cerca de la entrada, con un maletín de cuero. Se acercó a mi lado y lo abrió. Sacó las escrituras oficiales y de transferencia. Mi abuelo sabía exactamente lo que era Héctor. Continué. Me dejó a mí el verdadero holding. Cada préstamo que pediste el último año, me lo pediste a mí. Cada vez que usaste nuestras propiedades como garantía, me las entregaste a mí. Soy dueña de las torres de oficinas. Soy dueña de las rutas de envío. Incluso soy dueña del yate de Pablo. Me giré para mirar a mi hermano, cuyo rostro había perdido todo el color. Parecía un niño aterrorizado, que, por cierto, las autoridades incautaron hace una hora por evasión de impuestos. Pablo retrocedió, derribando una bandeja de copas de champán. El sonido del cristal, rompiéndose, sonó como un disparo. Dirigí mi mirada a Isabel y Daniel. Mi hermana temblaba. Las lágrimas corrían por su maquillaje perfecto. Daniel se apartó de ella, con los ojos buscando una salida. Se dio cuenta de que había atado su carro a un caballo muerto. Cortaste mis frenos, susurré. El recuerdo de la lluvia y el metal retorcido volvió a mi mente. Nadie más lo oyó, pero Daniel vio mis labios moverse. Vio la fría verdad asesina en mis ojos. Y dio otro paso atrás, aterrorizado. A partir de este momento, anuncié a la sala: Empresas Montero está en quiebra. Aegis Capital está ejecutando una adquisición hostil. Héctor, tú y Pablo estáis formalmente expulsados de la Junta. Pendientes de una investigación judicial por malversación y fraude electrónico. La policía os está esperando en el vestíbulo.
Mi padre se derrumbó, agarrándose el pecho. Sollozaba contra el atril. Mi madre cayó de rodillas a su lado, gimiendo. Pablo ya intentaba huir hacia las puertas de la cocina, solo para ser interceptado por 2 guardias de seguridad que Javier había colocado, estratégicamente. Yo estaba de pie, en medio de las ruinas de mi familia. Las personas que me habían asesinado por su propia codicia. Miré sus lágrimas, su pánico, su absoluta devastación, y por primera vez en 2 vidas sentí una paz completa y perfecta. Les di la espalda. Salí del salón de baile mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos. Salí a la fresca noche de Madrid, lista para gobernar el imperio que siempre fue mío. Muchas gracias por vivir este increíble viaje de traición y venganza definitiva. Si la magistral remontada de Leticia y su brillantez táctica te mantuvieron en vilo, por favor, dale al botón de me gusta para mostrar tu apoyo. No olvides compartir esta emocionante historia con tus amigos a los que les encantan los giros de guión. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias originales, intensas e inolvidables. Nos vemos en el próximo vídeo.